¿Quieres saber cómo nació el universo? ¿Alguna vez leíste algo al respecto y te resultó sumamente complicado al entenderlo? Si es así, acompáñanos en este video para explicarte de una manera sencilla y general cómo fue el inicio del universo. En el video anterior hicimos una breve descripción de qué era el universo. Ahora hablaremos de su creación. Para todas esas personas, hoy, en esta comunidad de ciencia y curiosidad, hablaremos de la teoría más aceptada hoy en día por los científicos acerca de la creación del universo, y esta es la teoría del Big Bang. Todo comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años, cuando una singularidad de un tamaño infinitamente pequeño contenía toda la energía que formaría después el universo. Esta singularidad, que poseía una densidad y una temperatura extremadamente elevada, de repente tuvo una reacción. De manera contraintuitiva, esta reacción no fue de una gran explosión en el espacio como lo establece el nombre de su teoría. Veámosla más como una repentina expansión del mismo universo hacia todas direcciones. Se cree que la causante de esta expansión fue una fuerza que en un tiempo inimaginablemente pequeño impulsó de manera tan violenta al universo que aún hoy en día sigue en expansión. A dicha fuerza se le conoce como fuerza inflacionaria, y esta contenía las 4 fuerzas fundamentales que regirían a nuestro universo después, las cuales son la fuerza de la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética. Al instante de que el universo comenzó la etapa de la inflación, el universo pasó de tener un tamaño de miles de millones de veces más pequeño que un protón a un tamaño aproximadamente de una canica. Todo esto pasó en un tiempo extremadamente pequeño. Se cree que en esta etapa la fuerza de la gravedad fue la primera en separarse de la fuerza inflacionaria. El universo siguió su camino de expansión, y dicha expansión permitió que la densidad y la temperatura bajara. Después de otro instante de tiempo, la temperatura del universo disminuyó a tal punto que la fuerza nuclear fuerte se separó de lo que quedaba de la fuerza inflacionaria, ya que recordemos que la fuerza de la gravedad ya se había separado también. Esto ocasionó que las primeras partículas y antipartículas fueron creadas a partir de la energía. Sin embargo, estas se encontraban entre sí y se aniquilaban, convirtiéndose nuevamente en energía. Este periodo fue llamado la era electrodébil. En su camino de enfriamiento, después de aproximadamente una trillonésima parte de segundo después del Big Bang, el universo se enfrió a una temperatura aproximada de 1000 billones de grados centígrados. A ese momento se le conoce como el inicio de la era de los quarks. Durante esta era, el remanente de la fuerza inflacionaria, la cual ya se le conocía como la fuerza electrodébil, terminó por separarse en lo que sería la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética. A partir de este momento, el universo adoptó las leyes físicas que nos rigen aún al día de hoy. También es importante mencionar que al final de esta era, la temperatura del universo disminuyó lo suficiente para que algunas partículas comenzaran a unirse con otras en lugar de aniquilarse, lo cual dio inicio a la era hadrónica. Hagamos una pausa para reubicarnos en esta cronología. Si bien hablar de cantidades en este tema resulta ser demasiado caótico por las cifras tan grandes o pequeñas que se manejan, e inclusive por la gran variación que existe entre las fuentes científicas, consideremos que el universo ya contaba con aproximadamente un microsegundo de existencia, una temperatura alrededor de 100.000 millones de grados centígrados y un tamaño estimado de 100.000 millones de kilómetros. Durante la era hadrónica, como ya lo mencionamos, las partículas y las antipartículas que existían comenzaron a unirse formando nuevas partículas, entre las cuales tuvieron lugar los primeros protones y neutrones. A partir del primer segundo y hasta los primeros 10 segundos de su existencia, el universo permitió la creación de un gran número de electrones y neutrinos, los cuales dominaron la masa universal en este periodo. Debido a esto se le dio el nombre de la era leptónica, grupo al cual pertenecen las partículas como el electrón y el neutrino. La etapa que siguió a la era leptónica es llamada el periodo de nucleosíntesis primordial o nucleosíntesis del Big Bang, la cual después de los primeros 10 segundos de existencia, los protones y neutrones comenzaron a unirse para crear los primeros núcleos de elementos ligeros como el hidrógeno, el helio y algunos de sus isótopos. Se estima que esta etapa solo duró un tiempo aproximado de 3 a 20 minutos. Este lapso fue suficiente para lograr la creación aproximada del 98% de los núcleos de helio actuales en el universo. Para este punto, el universo era un océano de partículas como protones, electrones y núcleos de helio que interactuaban entre sí para formar los primeros átomos. Sin embargo, el universo contenía aún demasiada energía mediante los fotones, los cuales separaban cualquier intento en la creación de los primeros átomos. Fue por esto que se le dio el nombre de la era fotónica a este periodo. Fue durante un lapso de 380.000 años que el universo se enfrió a una temperatura aproximada de 3.700 grados centígrados. Con esto perdió la energía suficiente para que los fotones dejaran de interactuar con la materia y se lograran crear principalmente los primeros
primeros átomos de hidrógeno y helio en una proporción de 9 átomos de hidrógeno por cada átomo de helio, en lo que fue llamada la era de la recombinación. A partir de este momento, los fotones comenzaban a viajar a través del universo en forma de radiación. A esta se le llama radiación de fondo de microondas, y al lograrse detectar en la actualidad, da fortaleza a la teoría del Big Bang. El tiempo siguió transcurriendo por millones de años. El universo permanecía en una edad oscura. Fue hasta que la fuerza de la gravedad ocasionó que los primeros átomos que fueron creados en la etapa anterior comenzaran a agruparse para formar concentraciones de material cada vez más densas. Durante un lapso de aproximadamente 180 millones de años, estas concentraciones de materia llegaron a alcanzar una densidad y temperaturas tan altas que permitió el encendido de las primeras estrellas en el universo. Estas primeras estrellas comenzaron a fusionar los elementos que las conformaban, que eran el hidrógeno y el helio, en elementos más pesados. Fueron tan masivas y calientes que, a pesar de que su tiempo de vida fue relativamente corto, sus violentos finales en forma de hipernovas permitió la creación de elementos aún más pesados, alimentando con una gran variedad de elementos químicos y sentando las bases para el desarrollo de un universo lleno de ciencia y curiosidad. Si después de escuchar esta información acerca de la creación del universo, te interesa ahora saber cuáles son las teorías acerca de su final, haznoslo saber con tus comentarios. De igual manera, exprésanos tu opinión de qué otro tema pudiera ser interesante desarrollar en esta comunidad. Si te pareció interesante el video, apóyanos en compartirlo con alguien a quien creas que pueda gustarle. Te invitamos a suscribirte en este canal para ser parte de esta comunidad apasionada por temas de ciencia, curiosidad y más.